Buenas tardes, mi nombre es Maite Garrote, soy la CTO de Ocotec. En Ocotec ayudamos a las empresas, principalmente del sector farmacéutico, cosmético y de productos sanitarios, a asegurar y optimizar sus procesos de negocio críticos a través de la implementación de sistemas informatizados seguros y eficaces. Queremos señalar que nuestro foco no es únicamente introducir sistemas informatizados, sino asegurar el proceso que queda informatizado, teniendo en cuenta todas las variables que le pueden afectar a su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. En la presentación de hoy vamos a ver cómo abordar un proyecto de digitalización teniendo en cuenta los requisitos normativos que debemos cumplir, los objetivos a corto y largo plazo que queremos alcanzar y la metodología a seguir en el diseño del entorno digital, en la implantación y puesta en marcha, así como su posterior mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del software. El fin último de la digitalización de procesos, como hemos dicho, es asegurar y optimizar sus procesos, así como a través de sistemas informatizados explotar esa información y generar información fiable que le permita, por un lado, evitar las incidencias en la gestión de su proceso, así como explotar las ventajas competitivas. Sin embargo, todos sabemos que simplemente con instalar sistemas informatizados no logramos este fin esperado. Necesitamos asegurar que el sistema informatizado que vamos a implantar en la empresa se pueda adaptar a las características propias de cada empresa y a las características del proceso. El método de trabajo a implantar para gestionar los sistemas informatizados no es otro que su validación, teniendo en cuenta que lo que llamamos sistema informatizado no es solo la parte software, no solo es la aplicación, sino el conjunto de componentes software y hardware que juntos satisfacen ciertas necesidades de un proceso. El primer principio que queremos señalar para el cumplimiento de este es lo que ya nos decía el anexo 11 de las normas de correcta fabricación, que, como todos sabemos, hace referencia a los sistemas informatizados, y es que cuando un sistema informatizado reemplace una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. La industria farmacéutica y cosmética, al ser sectores ampliamente regulados, generan y procesan una extensa cantidad de información derivada de los procesos de su negocio para la gestión de su producto. Hemos visto cómo en estos últimos años el concepto de integridad de datos se ha vuelto una prioridad para la industria, así como un punto de control en las auditorías y en las inspecciones. Y es que al final la información resulta fundamental para controlar los procesos, asegurar la calidad de los productos y demostrar en las auditorías y las inspecciones que los procesos de investigación, fabricación y distribución se realizan de acuerdo a lo que nos marcan las normas de correcta fabricación. En realidad, queremos destacar que el concepto de integridad de datos no es un concepto nuevo. El anexo 11 de las normas de correcta fabricación ya nos decía que en la gestión de riesgos debe tenerse en cuenta y asegurarse la integridad de datos. La gestión de riesgos, al final, es una herramienta que se utiliza en todos los pasos que damos en un proyecto de validación, entre otras cosas, para decidir la extensión de la verificación. Y encima, el anexo 11 nos decía que teníamos que cumplirlo de una forma justificada y documentada. Lo que nos está diciendo el concepto de integridad de datos es que un punto crítico reside en la información y no debe ser verificado como algo secundario en un proceso, en la cualificación de un proceso, sino como un proceso en sí mismo, que debe enfocarse durante todo el ciclo de vida del dato, desde su generación, a ver que se registra de forma correcta, cómo se almacena, incluso su uso a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo en los últimos años han surgido diferentes guías de organismos notables que hablen sobre este crucial tema. Al final, todos sugieren la implantación de políticas y medidas para mantener y asegurar la exactitud y consistencia de los datos, lo que supone
una estandarización para toda la organización, fijando criterios comunes independientemente del soporte o medio en el que hayan sido registrados. Ahora mismo, la principal expectativa normativa en cuanto al cumplimiento de la integridad de datos es lo que se llama regla ALCOA. Inicialmente, cada letra de la palabra ALCOA hacía referencia a un requisito que después, por la propia definición de ALCOA, se amplió dando lugar a ALCOA Plus. A continuación, vamos a analizar su significado para tenerlo en cuenta como premisa a cumplir. La A hace referencia a que sean los datos atribuibles. Esto exige al software que tenemos que implantar que tenga una correcta gestión de los usuarios y que nos permitan otorgar acceso único a cada miembro de la organización, así como poder gestionar unos perfiles de seguridad que agrupen ciertos permisos, ciertos accesos y que se puedan asociar al usuario. También nos está diciendo este requerimiento que en actividades reguladas toda tarea que se realice debe de quedar registrada y en uno de esos datos del registro, un punto debe de ser el registro de quién realiza la acción. Es un requerimiento el que sea atribuible no solo al software, sino también a los administradores del sistema, ya que les está diciendo que hagan un buen uso de la aplicación, porque deben de utilizar usuarios que puedan identificar a cada miembro de la organización. No sería correcto utilizar, por ejemplo, usuarios genéricos, como pueda ser operario de almacén, ya que cuando viéramos el registro no podríamos identificar qué operario de almacén ha realizado la acción, por lo que sería no conforme. Por otro lado, nos indica que los datos deben ser legibles. Esto es que un dato por sí mismo no tiene ningún valor, sino está rodeado de una serie de información que le aporta contexto y nos hace poder entenderlo. Por ejemplo, en el proceso de una pesada no bastaría solo con registrar el valor de la pesada, necesitaríamos saber la fecha en la que se ha realizado, la orden de producción que vinculamos, el operario, el equipo de la pesada, el rango de aceptación, es decir, ciertos datos que le aporten ese valor y nos permitan entenderlo, que son los famosos metadatos. También le vamos a pedir al software en ciertos puntos que disponga ya de un log, tanto para saber quién ha configurado ciertos datos maestros como para la gestión de un proceso realmente crítico. En este punto quiero señalar que no basta con que exista ese log. Debemos de asegurarnos que el registro tiene toda la información que necesitamos, así como seamos capaces de entenderlo. También nos indica que sea simultáneo. Lo que nos está diciendo básicamente es que no queremos perder la información, de forma que debe de quedar registrada en el menor tiempo posible desde su generación y, por supuesto, sin el uso de soportes temporales intermedios que pondrían en riesgo ese registro correcto con todos sus datos. Que sean originales, teniendo en cuenta como primera captura de la información, ya sea en papel o electrónica. Exactos. Volvemos a no querer información. Debemos de ser capaces de reconstruir totalmente un proceso, de forma que tenemos que analizar el proceso que queremos informatizar y ver la exactitud de los datos que se necesitan gestionar. Y debemos asegurar que el software es capaz de gestionar sus datos con toda la precisión que tienen, de forma que, pasado el tiempo, si leyéramos esos registros que quedan del proceso, podríamos reproducir totalmente lo que ha dado lugar al proceso. Como he dicho antes, por la propia definición de la regla ALCOA, tenemos estos requisitos completos. Hemos dicho que toda la información crítica debe quedar registrada, teniendo en cuenta datos y metadatos, pero también señalar que cualquier repetición o reproceso también se tienen que conservar y también tienen que llevar sus registros. Tienen que ser consistentes, todas las tareas del proceso tienen que constar y tienen que tener una coherencia. ¿En qué sentido? En su orden, en la vinculación de varios registros de un proceso, en toda la información que al final queda dividida en diferentes registros. Perdurables. Según el sector de actividad en el que nos movamos, debemos declarar un tiempo de archivo
5 años, 10 años, el que sea. Y debemos de asegurar que los datos permanecen intactos y accesibles. ¿Cómo? Implantando políticas de seguridad que hagan esto posible y procedimientos que gestionemos día a día para, primero, aportar la seguridad que necesita para que esto se produzca y, además, también para revisar que realmente no ha habido ninguna modificación de esos datos durante ese tiempo. Y disponibles, que al final la información, tanto para personal interno como para personal externo, quede disponible para su consulta. Bien, hasta este punto hemos señalado las principales premisas normativas que debemos cumplir en este proyecto. Ahora nos preguntamos cuál sería el objetivo a corto plazo, que no es otro que controlar el proceso que se da en la empresa. Al final es diseñar, construir y asegurar el proceso informatizado. El proyecto nace o surge con la necesidad de informatizar un proceso, continúa en su diseño, construcción y las verificaciones de que funciona de forma correcta, pero sigue con su mantenimiento en todo su ciclo de vida. Esto es un proyecto pipo que hace que estemos totalmente atentos y ante cualquier incidencia nos haga reaccionar, analizarla, volver al estado de control y seguir siguiendo ese proceso. Al principio de la presentación he dicho que nuestro fin es asegurar el proceso que queda informatizado, teniendo en cuenta todas las variables que le pueden afectar, que pueden ser las funcionalidades que finalmente utilizamos del software, cómo son capaces de adaptarse a las características del proceso para poderlo gestionar de una forma correcta, los proveedores de servicios que nos ayudan, nos dan formación, nos dan soporte ante incidencias y también quizás un soporte en el desarrollo del software para añadir nuevas funcionalidades, la infraestructura informática que tiene que dotar de los recursos informáticos necesarios para que el sistema informatizado pueda funcionar de forma correcta y óptima. Los usuarios, tanto los que usan en el día a día la aplicación como los supervisores que van a utilizar esos datos. Y también va muy ligado y de la mano que tengan una correcta formación para que puedan dominar la herramienta y no que la herramienta les domine a ellos, ¿no? Las políticas de seguridad para gestionar el acceso que va a tener cada usuario en la aplicación, la integridad de los datos, como hemos señalado anteriormente, como un proceso en sí mismo, teniendo en cuenta su uso, generación y registro, y los equipos de proceso, que pueden ser tan críticos como lo puede ser el funcionamiento del software, ya que pueden aportar información integrándose con el software o incluso sacar ciertos datos críticos, como puedan ser etiquetas o informes. En este punto, queremos señalar que la estrategia del proyecto se debe de realizar contando con las personas. Esto no es solo cosa de IT, porque se trata de un sistema informatizado, o cosa de calidad, porque se tiene que validar. Al final, tenemos que generar un grupo de trabajo multidisciplinar que pueda explotar ese conocimiento y experiencia de todas las personas de la organización. Nosotros proponemos siempre que deben de estar representados estas partes. Por un lado, los representantes del proceso, que determinen sus objetivos en cuanto al entorno digital, que describan el proceso que ahora mismo se da y las debilidades que están teniendo, así como después, cuando vayamos a poner en marcha el software, aseguren su implantación. También necesitamos representantes del software que nos ayuden a explotar al máximo la capacidad de la aplicación y hacer que se adapte al máximo a las características del proceso que tenemos que digitalizar, así como que aporte toda la seguridad que sea necesaria en la gestión. La infraestructura informática. Aquí contaremos tanto con los diseñadores de la infraestructura informática para que aporten todos los recursos al software para que pueda funcionar bien a lo largo de todo su ciclo de vida, así como los técnicos de IT que nos ayuden a gestionar incidencias y que lo hagan conforme a una metodología establecida. También representantes de los requerimientos regulatorios que nos ayuden y nos den soporte en conocer qué normativa debemos cumplir y qué guías debemos seguir, así como el sistema de calidad de la empresa que esté implantado en la empresa. Todo esto coordinado por un líder que entienda las necesidades de cada uno de los representantes y también coordine la correcta ejecución del proyecto. Todo esto avalado por dirección,
mediante una línea estratégica IT, tanto diseñada como conocida por la organización. Bien, partiendo de una situación de un ámbito de trabajo manual, vamos a definir un objetivo en un entorno informatizado que sea medible y cuantificable a corto plazo. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en un ámbito de trabajo manual? Que se esté gestionando el proceso, sí, pero todo el registro de este se encuentra en un papel, de forma que ante un input o ante un problema, la consulta de esa información puede ser costosa. Y también viendo desde otro punto de vista, si los datos quedan registrados en el papel, no es posible su análisis de forma agrupada. Sí que es cierto que ciertas empresas trasladan esa información que está en el papel al sistema informatizado de una u otra forma. Pero además de ser un reproceso en sí mismo, también puede añadir un cierto riesgo en el traspaso de información por error. También queremos señalar, pues bueno, errores en la introducción de datos manuales, es posible que pueda pasar. También que los procedimientos y controles en proceso se encuentran en papel, el operario tiene dividida la atención en la gestión del proceso y el papel y puede en algún momento no seguir al pie de la letra todo lo que está descrito en el procedimiento. Al final, lo que detectamos son reprocesos, es posible que haga falta revisiones y al final dudas en la trazabilidad y en la gestión del proceso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Un entorno informatizado. Montar un equipo de trabajo con los representantes de los procesos, tanto los supervisores como los expertos, que para nosotros son los que están día a día en la propia ejecución del proceso y pueden saber tanto el caso estándar como las incidencias que pueden ocurrir, para que entre todos podamos definir un proceso digital que aborde tanto el caso estándar como esas incidencias controladas. De esta forma, primero estaremos teniendo en cuenta teniendo en cuenta todos los operarios, involucrando a todo el personal. Y por otro lado, también vamos a evitar improvisaciones al contemplar todos los casos, tanto del proceso de las personas como del software. También proponemos un proceso guiado y ejecutando controles en proceso, es decir, dotar a los operarios que ejecutan los procesos de una herramienta móvil que le permita interactuar con el sistema informatizado. Puede ser un terminal de mano, como tenemos en la pantalla, puede ser un terminal de voz. Hay diferentes tipos de dispositivo, pero con esto lo que queremos lograr es que, por una parte, el proceso se ejecute tal y como se ha definido, por otra parte, podamos ir guiando al operario en su día a día, podemos, por ejemplo, en el proceso de preparación de una mercancía, guiarle hacia el hueco y la paleta que tiene que recoger y también ejecutar controles en proceso en la ejecución propia del proceso, verificar que la paleta que ha leído pues es la que le hemos propuesto o una compatible y correcta ya definida en el proceso de diseño. También queremos evitar la introducción de datos manuales. Hoy en día, cada vez hay más equipos que ya disponen de un módulo de comunicación y un protocolo de interface que nos permiten comunicar de una forma sencilla y más o menos rápida con el sistema. Así como si necesitamos de alguna forma confirmar ciertos datos, hacerlo a través de lecturas de código de barras, no introducir datos de forma manual. Todo esto, si utilizamos terminales de mano o pantallas, podemos hacer que conforme vamos realizando tareas, todo el registro se genere en tiempo real, con sus datos y sus metadatos, así como explotar esa información agrupada por lote, por proceso, como veamos conveniente. Hasta ahora hemos visto que nos hemos preocupado de controlar el proceso en sí. ¿Cuál sería el objetivo a medio plazo? Obtener datos primarios del proceso en tiempo real que sean consistentes y fiables, ya que hemos guiado en el proceso a los operarios y hemos aportado las medidas de control necesarias para generar información, procesando todos estos datos y dotándoles de un significado para poder tomar decisiones y disminuir esa incertidumbre, por ejemplo, la liberación de un lote, y integrar toda esa información en la experiencia, valores y conocimiento de la organización, para que conozcan realmente el estado de sus procesos y se puedan enfocar en lo más crítico y pasar a la acción, pero basando las decisiones en datos, en información fiable.
Es posible que cuando queramos ponernos en marcha surjan ciertas dudas, como quién tiene que participar en el proceso, qué software tengo que implantar, si necesito o no un integrador, qué verificaciones tengo que hacer. Vamos a ir dando respuesta a todas estas preguntas a lo largo de la presentación. Como he dicho Almudena, hemos dividido el plan en estas 4 fases, ya que antes de ponernos a la acción necesitamos determinar las tareas, los responsables, el criterio de aceptación de cada una de las tareas y el plan. Por tanto, os vamos a presentar ese plan de digitalización en 4 fases. La primera fase haría referencia al proceso desde que nace la necesidad de informatizar hasta que ya tenemos seleccionada la aplicación y la dejamos instalada de forma correcta. Cuando llegamos a una empresa, necesitamos primero conocer en profundidad esa empresa, no solo el sistema informatizado ni la estructura de la infraestructura informática, que también, sino también los procesos en profundidad para tener en cuenta las debilidades existentes y los objetivos de la empresa y también cómo se organiza, cómo se comunica, el sistema de calidad implantado. Es posible que cuando pidamos toda esta información pueda ser costoso trasladar todo ese conocimiento de una forma sencilla. Para eso, ¿qué proponemos? La ejecución de talleres VCM. Son talleres muy fáciles de abordar, solo necesitamos un rollo de papel, post-its de colores y rotuladores y se extraen de ahí conclusiones muy potentes. Lo que hacemos es, con los representantes del proceso, listamos todas las áreas del proceso de la organización. Por ejemplo, entrada de mercancía, control de calidad, producción, logística, lo que sea. Por cada una de esas áreas generamos un taller VCM en el que invitamos a personal de la propia área como a las áreas que dan soporte. Y empezamos delimitando el alcance del taller, especificando un inicio y un final del proceso que vamos a analizar y seguimos identificando los roles o los puestos de trabajo que van a intervenir en ese proceso, que, como veréis, es la primera vertical en post-its verdes. Bien, una vez tenemos el alcance del taller y los roles que intervienen en la gestión de ese proceso, empezamos a pintar, hacemos como un inventario de tareas para ejecutar ese proceso. Teniendo en cuenta que vamos a identificar con un código de color diferente si se trata de una tarea manual, que en el ejemplo real veis que son las amarillas. Si es una tarea que ya se hace en un entorno informatizado, en este caso teníamos 2 diferentes, los POSITs rosas y verdes, y los protocolos, que serían los POSITs naranjas. Bien, al final lo que hacemos es ir recorriendo el proceso e ir colocando por cada tarea un POSIT en la horizontal del rol que realmente genera esa tarea o ejecuta esa tarea. También recogemos, cuando estamos haciendo el inventario de esas tareas, si alguien señala que existe una debilidad o aporta su visión de futuro sobre esto, una acción de mejora, también lo escribimos, veréis que hay anotaciones en rojo. Al final, la ejecución de este taller es muy sencilla, fomenta la comunicación entre todos los departamentos y se identifican de forma muy fácil los desperdicios, que bajo nuestro punto de vista es todo aquello que no aporta valor. Se ve, por ejemplo, pérdidas de información. En un punto dado se tiene una información pero no se registra en ningún lado. O directamente duplicidades y reprocesos de la misma tarea por diferentes roles. O incidencias en sí mismo, propuestas de mejora y al final visión de futuro. Es muy importante que cuando acabamos todos los talleres VCM, cuando ya hemos revisado todas las áreas, se recogen en un plan estratégico la situación actual y hacia dónde queremos ir. Porque es posible que surjan diferentes tipos de proyectos. No todo se puede abarcar en el mismo momento porque tampoco sería posible asumir por la empresa. De forma que con este plan estratégico, de una forma consensuada y con una visión de conjunto global, se toma la decisión de por dónde empezar. Cuando sabemos por dónde empezar, antes de ir al mercado a ver qué solución implanto, qué sistema informatizado voy a instalar, es muy importante preguntarse qué le voy a exigir a ese software.
Cuando normalmente hago el taller de ¿qué le exigís al software en este nuevo proyecto? Pues normalmente la respuesta es, pues necesito que haga esto o que aporte este control o que genere este aviso. Normalmente son requerimientos funcionales. Aquí lo que señalamos nosotros es que hay muchos tipos de requerimientos. Los funcionales son unos, muy importantes en la gestión de un proceso, pero también tenemos que contemplar técnicos. Según las características del proceso, pues a lo mejor si tenemos un gran volumen de tareas repetitivas, pues nos conviene, por ejemplo, una tecnología de voz que nos haga tener las manos libres, ir muy rápido, o una tecnología de mano para que nos añada flexibilidad y cambiar de un proceso a otro rápidamente. O informático. A ver, yo tengo una infraestructura informática, todo en Windows, pues quizás cuando esté valorando de implantar una solución tenga que tener en cuenta si es compatible con los sistemas Windows o por lo menos si no lo es, tendré el control de lo que está pasando y sabré que necesito hacer algún cambio. Funcionales, pues bueno, que haga cierta operativa, que tenga estos controles, que genere avisos, todo esto. Normativos, pues bueno, que nos aporte la seguridad que necesitemos, el famoso audit trail, que nos permita reproducir el proceso o, por ejemplo, que disponga de firmas electrónicas. En cuanto a integridad de los datos, como hemos hablado anteriormente, pues, por ejemplo, que un usuario normal no pueda acceder a la aplicación y modificar un registro y que no quede ninguna constancia de ello, por ejemplo. Y estratégicos. Hemos dicho que no se puede abordar todos los procesos a la vez, pero sí que tenemos que tener una visión de futuro. Podemos tener en cuenta en la próxima selección del software que queremos la meta que queremos alcanzar y quizás tengamos en cuenta una aplicación que pueda ser escalable. Todo esto es visión. Al final, lo que hacemos es un listado con todos esos requerimientos de muchos tipos, pero al final no todos son iguales de importantes. Por eso, los clasificamos en imprescindibles, es muy importante para la organización que cumpla esto, recomendables o prescindibles. Prescindibles que lo hemos comentado y finalmente no se ve necesario. Al final de este taller es un proceso, el resultado es un listado cuantificable, fruto del trabajo y colaboración del equipo formado y priorizado mediante consenso y valor del equipo. Esto tiene mucho valor. Una vez sabemos qué necesitamos, ahora sí que es el momento de salir al mercado y ver qué soluciones existen y cuál es la mejor que se adapta a estos requerimientos. Nosotros proponemos una selección en 3 pasos. La primera sería, ¿qué soluciones informatizadas me pueden dar solución a mis necesidades? Y aquí pueden haber varias fuentes. Pues bueno, empresas amigas que utilizan un software que están contentas o software que conocemos o asociaciones del sector. Al final es un listado de softwares que en principio nos pueden dar cobertura a esos requerimientos. Una vez tenemos esta fase, pasamos a la siguiente, que es el contacto con los integradores o fabricantes de esas soluciones informatizadas. Este contacto lo hacemos por escrito y les solicitamos que se midan ellos mismos o midan a su aplicación en cuanto al cumplimiento de esos requerimientos de forma estándar, sin hacer modificaciones. Y en caso de que sí que cumplan esos requerimientos, nos presenten casos de éxito en el sector y, además, que expresen su conocimiento en cuanto a normativa GXP y si pueden aportarnos una demo y una prevaloración económica, son todos información que se tiene en cuenta en esta segunda fase de la selección. De este punto es posible que veamos que hay ciertas soluciones que en principio cubrían nuestros requerimientos, pero que veamos que en la práctica no lo cumplían del todo. Es posible que se caigan algunas soluciones de esta fase. Y pasamos a una tercera, que ya sí que es una visita presencial donde vemos funcionar el software y con todo el equipo de proceso, con todos los representantes del proceso, se llega a una conclusión de la solución que mejor se adapta a los requerimientos de diferentes tipos y a los requerimientos normativos. Al final, el entregable de esta fase será algo parecido a lo que estáis viendo. Por un lado, vemos los tipos de requerimientos señalados en diferentes colores. Vemos cómo en diferentes columnas hemos ponderado en cuanto a importancia, ya decíamos imprescindible, recomendable, y vemos, por ejemplo, que hemos estado valorando 5 proveedores o 5 soluciones en este proceso.
2 de ellas, las 2 primeras, ya no pasaron el segundo corte, el contacto documental, y de las 3 sistemas que ya sí que hicimos visitas presenciales, pues se ve la valoración numérica fruto de la media de la valoración de todo el equipo que estuvo presente en esas visitas presenciales. Al final, teniendo en cuenta la valoración numérica y la prioridad, se llega al software que mejor se adapta a las necesidades. Aquí destacar que se ponen tanto requerimientos software como de servicio del proveedor. Estamos valorando las dos partes. Y al final lo estamos haciendo de una forma justificada y documentada, tal y como nos piden normativamente. Bien, una vez hemos seleccionado la aplicación, es el momento de verificar que se instala y configura de forma correcta, lo que llamamos cualificación de la instalación. Ya habremos hablado con el proveedor de servicios de esas especificaciones técnicas del software que necesita en cuanto al software y hardware para poder funcionar bien. Pero en este momento se profundiza en este punto junto con los representantes del departamento IT de la empresa, así como se le solicita al integrador que aporte todos los documentos necesarios para poder hacer la instalación, que pueden ser manuales, pero también pueden ser archivos de instalación o archivos de licencia. Al final, no es que vayamos a hacer nosotros la instalación, pero antes de proceder a la instalación, podremos valorar esos puntos críticos para posteriormente monitorizarlos. Así también como hacer un breve paréntesis y vincular todos estos datos en el plan de contingencia y recuperación ante desastres, porque ante una caída total, ante un desastre total, tendríamos todos los archivos necesarios para la instalación, así como la estrategia a seguir en la instalación. Volviendo un poco a la cualificación de la instalación, con toda la información de las especificaciones técnicas y los manuales, el departamento de IT diseña e implementa la infraestructura informática, los servidores que hacen falta, las bases de datos, los equipos que se van a integrar con el sistema. Al final, una vez está implementada, se lista todos los componentes y a través de un análisis de riesgos se tiene que clasificar como críticos o no críticos. ¿En base a qué? En base a la afectación del proceso y, por tanto, al producto. En base a la afectación del servicio, por tanto, el bloqueo al proceso o bloqueo de la actividad de la organización. Y en cuanto a la seguridad de la integridad de los datos. Bien, al final tenemos un listado de componentes de la infraestructura clasificados como críticos y no críticos. Y en este punto tenemos que determinar la estrategia para llevar a cabo la verificación de la instalación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Qué proponemos nosotros? Para todos los sistemas tenemos que gestionar tanto los requerimientos técnicos como los manuales, toda la información necesaria para la instalación, para todos los componentes críticos y no críticos. Y también para los componentes críticos se debe de, por un lado, monitorizar el proceso de instalación y, por otro, evaluar que las características del entorno informático final cumplen con los requerimientos del software. Al final de esta fase, los entregables son el protocolo que centraliza todos estos criterios que estoy diciendo, el test que centraliza todas las evidencias y todas las verificaciones que estamos haciendo y el informe que se ven todas las tareas, el personal que ha estado involucrado ejecutando esas verificaciones, así como los resultados. Si hay alguna desviación, se debe de subsanar. Muy bien, hasta este punto hemos declarado lo que le pedimos al software, hemos seleccionado la aplicación que mejor se adapta a nuestros requerimientos y hemos asegurado de que está correctamente instalada y puede funcionar conforme porque las características informáticas son conformes. En esta segunda fase, lo que vamos a centrarnos es en definir cómo debemos de usar el sistema informatizado y también en prepararnos ante los posibles cambios que puedan producirse, tanto en el proceso de implantación del software, porque veamos que hay algo necesario, como una vez implantado el software, vamos a gestionar
Esto que es algo también muy crítico, los cambios. Esta fase se divide en 5 pasos que paso a desarrollar. Al final, en un proyecto de estas características se genera una extensa cantidad de información y necesitamos de alguna forma centralizarla y vincularla. Ese es el objetivo principal de la matriz de trazabilidad. Tiene un apartado de documentación general y un apartado de documentación de procesos, que es el que se muestra en la diapositiva, donde en las 2 primeras columnas se muestran tanto las áreas que se van a informatizar como las funcionalidades que vamos a utilizar. Y después se van añadiendo columnas según vamos dando pasos en el proyecto y se van vinculando todos los documentos en su código con la línea de proceso concreta. Es decir, por línea de proceso, por funcionalidad, vamos a poder en su línea, pues por ejemplo, los procedimientos que la describen, cómo utilizarla, los controles en proceso, el curso dentro del plan de formación donde se trata, es decir, toda la información. Además de centralizar y relacionar toda la información del proyecto, nos ayuda a algo más, que es seguir el avance del proyecto, ya que al final el resultado es que está toda completa. Durante el transcurso del proyecto, simplemente con un golpe de vista, podemos saber en qué punto estamos por los huecos. Bien, una vez hemos definido las áreas del proceso que vamos a informatizar en este proyecto y las funcionalidades que tenemos que utilizar, es el momento de explicar o definir a la organización cómo se debe de configurar y utilizar el sistema informatizado, los procedimientos normalizados de trabajo. En este punto, nuestro objetivo es que estos documentos sean útiles, se utilicen en el día a día y puedan servir tanto para conocer cómo utilizar la aplicación como si tenemos alguna incidencia o, por ejemplo, en la formación. Para esto, lo que hacemos es 2 tipos de documento. Lo que llamamos PNT general por área y el PNT funcional ya descriptivo de cada funcionalidad. El PNT general por área lo que nos ayuda es, por área de proceso, a identificar los puntos, ya sean informatizados o no, y de esta forma definir el alcance del sistema informatizado sobre ese área. Por ejemplo, en el ejemplo que os muestro, el sombreado en gris hace referencia a que esa gestión, en este caso de planificación, estaría externa al sistema, por ejemplo en Excel, y después los pasos de un procedimiento estándar con el sistema informatizado estarían representados con la sombra verde y las incidencias controladas en naranja. De forma que de un golpe de vista vemos lo informatizado que está ese área. Y también en entornos de trabajo que son un mix en cuanto a gestión manual e informatizada, pues esto es de vital importancia, sirve de mucho. Y también nos ayuda a vincular por cada cajita el PNT funcional que ya describe en lo que es toda la funcionalidad, cómo se configura y cómo se utiliza el sistema en ese paso. Para ese tipo de documento, para los PNTs funcionales, lo que proponemos son 2 partes. La primera, totalmente gráfica, y la segunda, ya más tradicional, con todo el texto y todas las capturas. En la parte gráfica, lo que nos permite saber es, no sé si se ve correctamente, la primera columna, se ve muy pequeño, ahí está escrito RP. De forma muy sencilla, vemos el sistema informatizado que gestiona el proceso. Y después tenemos 2 líneas horizontales. Aquí estamos visualizando los puestos de perfil de trabajo de la organización que intervienen de alguna forma en ese proceso. Y después los pasos que se dan en el proceso, que hay pasos manuales, que son azules, y pasos naranjas, que son ya utilizando el sistema informatizado. ¿Por qué pintamos también los pasos azules? Porque para nosotros es importante saber cómo nace la información, quién la tiene en el momento de su generación, porque después la utiliza en el software. Entonces estamos diciendo mucho. Así como también estamos dando pasos en la próxima definición de perfiles de seguridad, porque es una declaración de qué rol necesita qué acceso, ¿no? Y ya para los puntos, para los bloques naranjas, están vinculados a diferentes apartados del procedimiento y ya tiene toda la descripción, tanto de la configuración como el uso, con capturas y textos. Muy bien. Hasta ahora, en la matriz de trazabilidad, hemos visto las áreas que han quedado informatizadas, las funcionalidades
que vamos a utilizar. Hemos desarrollado los PNTs para declarar cómo deben utilizar el software en este punto. Y aquí es importante hacer una breve pausa en el proyecto. ¿Por qué? Porque puede pasar cierto tiempo desde que nace la necesidad de informatizar un proceso, se selecciona, se instala y se llega a hacer todos los PNTs. ¿Por qué señalo esto? Porque es relativamente sencillo dejarse guiar por cómo gestiona el proceso la aplicación, la nueva aplicación, que en sí es una revolución y un cambio, y es posible que dejemos de lado o olvidemos de cierta manera ciertos requerimientos que al inicio del proyecto eran imprescindibles. Este es el objetivo de la cualificación de diseño, verificar desde el listado de requerimientos con diferentes tipologías contra los PNTs que evidencian realmente cómo funciona la aplicación que hemos implantado y verificar o comparar esas dos partes, el uso previsto con el uso final, para seguir teniendo el control de lo que está ocurriendo en nuestro proyecto y identificar las diferencias. No todas tienen por qué ser incorrectas o malas, tenemos que tener el control. Y con las desviaciones, a través de un análisis de riesgos, ver las que realmente son críticas y entonces tendrán que llevar asociado una medida correctora. Bien, tanto porque puede surgir en la DQ, como hemos visto, la necesidad de un cambio, como cuando el sistema ya esté en marcha implantado, pues al final el proceso de una empresa está totalmente vivo y estamos en la continua búsqueda de la optimización del proceso y es posible también que surjan cambios en la normativa que nos hagan también que necesitemos ciertos cambios en el software. En este punto señalar que tenemos que implantar una política de gestión de cambios para gestionar este punto que es muy crítico. Debemos establecer la vía de cómo cualquier persona de la organización debe solicitar los cambios y la información que necesitamos para poder evaluarlos. Después, no todos los cambios serán iguales. Habrán unos que tengan un impacto más leve y otros con un impacto alto, que se pueden hacer diferentes procedimientos. Quizás con un impacto leve, que es un tema más de diseño y que ya tiene el sistema totalmente el control sobre lo que se quiere cambiar, pues seguramente con un informe de especificación técnica y unas verificaciones sea ya suficiente para gestionar el cambio. Pero si tiene un impacto mayor, se debe evaluar teniendo en cuenta el sistema informatizado o sistemas afectados, las especificaciones técnicas del cambio, el detalle propio del desarrollo que necesitamos, si tenemos que modificar alguna documentación, qué verificaciones habrá que realizar antes de implantar el cambio, qué formaciones tenemos que realizar antes de implantar el cambio y no solo asegurar que el cambio no tiene impacto en el funcionamiento del software, sino también contemplar si puede afectar a datos históricos que ya estén registrados. Y no solo esto, no solo listar todo lo que hay que hacer, sino asignar responsables y determinar plazos temporales si es que aplica. Con toda esa evaluación y con un equipo de trabajo se podrá evaluar y ya determinar si hay que ejecutar o rechazarse según esos puntos que ya se han evaluado. En cuanto al desarrollo en sí, tanto si se hace por una gestión de un departamento interno en la empresa o por un proveedor de servicios de desarrollo, al final hay que determinar la vía de desarrollo, ese plan, normalizar su diseño, ejecución y seguimiento. Tiene que estar claro y cristalino la responsabilidad de la empresa para trasladar al departamento que tiene que hacer el desarrollo lo que tiene que desarrollar. Necesitará cierta documentación y cierto detalle, así como por la parte del desarrollador de software, si tiene que hacer un control de versiones, si tienen que hacer ciertas verificaciones, si tienen que documentarlo de alguna forma, es decir, normalizar cómo vamos a funcionar ante los desarrollos para estar completamente preparados. Y también preparar un entorno de test que es idéntico al entorno real, la misma aplicación, pero que nos permitirá hacer todos los tests y hacer todas las pruebas. Y antes de implantar cualquier desarrollo, pasará por test, ¿vale? En cuanto a la implementación técnica de los desarrollos en sí, para que
el desarrollo sea escalable. En caso de que hayan diferentes usuarios desarrollando, que tengamos el control, es necesario normalizar esa implementación técnica, pues cómo se estructura el código, que se añadan comentarios, cómo vamos a hacer el versionado y cómo vamos a controlar todos los archivos asociados a esa versión. También algo que no suele hacerse es tener claro las herramientas de desarrollo de software. Normalmente se hacen copias de seguridad de cada versión del software, pero no se registra en ningún sitio qué necesitamos para desarrollar. Y esto también, ante un desastre total, pues para poner en marcha todo lo necesario, pues puede generar ciertos reprocesos y ciertos tiempos, además de posibles errores. Entonces, esto también lo vincularemos al plan de contingencia y recuperación ante desastres. También es totalmente necesario hacer revisiones de código fuente y pues esa independencia entre el generador y el revisor del código fuente. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es seleccionar la aplicación, hemos definido cómo se utiliza y cómo vamos a gestionar los cambios. Ahora, en esta fase 3, vamos a controlar los factores externos. Los usuarios, cómo lo van a utilizar, qué permisos tienen y su formación, los equipos que tengan que integrarse con el sistema, la seguridad y la propia funcionamiento del software. Al final, es posible que el software se integre con equipos de proceso, como pueden ser básculas, terminales, impresoras u otros equipos. Al final, estos equipos son tan críticos como el propio software y deben listarse, establecerse su criticidad en cuanto al alcance que pueden tener sobre el proceso, codificarlos, tener una estrategia de instalación y configuración, asociar mantenimientos preventivos para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo, tenerlos localizados y también, en caso de que sea un punto crítico, tener equipos auxiliares que ante una rotura podamos reemplazar el equipo y no bloquear la organización. Quien dice equipos también puede decir componentes del equipo. Bien, una vez tenemos las funcionalidades que vamos a utilizar con toda su descripción en los PNT y tenemos los equipos que intervienen en cada funcionalidad, es el momento de verificar que el software funciona como se prevé. Es el momento de cualificar la operación. En este punto, lo que hacemos es, desde la matriz de trazabilidad que tenemos listadas todas las funcionalidades, funcionalidad por funcionalidad se hace un testeo, es decir, por funcionalidad de forma individual. Normalmente este tipo de test se hace por personal técnico, ya que probamos el caso normal y también sometemos a estrés lo que es la aplicación, y lo que se realiza es, partiendo de la funcionalidad a analizar, y con su protocolo normalizado de trabajo se identifican los posibles fallos que pueden ocurrir. Con esos fallos lo que se hace es, a través de un análisis de riesgo, teniendo en cuenta la afectación en el proceso, la afectación en la calidad del producto y la afectación en cuanto a la integridad de los datos, y de esta forma se identifican los fallos que serían críticos. Por tanto, las funcionalidades que tienen asociados esos fallos críticos deberán ser testeados en el entorno de test, como he hablado anteriormente. ¿Cómo realizamos esa cualificación de la operación? En dos fases. Primero, establecemos cómo vamos a hacer la prueba, esa estrategia, y después ejecutamos esos tests para ver si el sistema reacciona como tenemos previsto. Para el plan de test, lo que se hace es determinar el objetivo global y el criterio de aceptación global. También se tiene en cuenta los prerequisitos, es decir, todo lo que se tiene que dar para poder hacer la prueba, qué características se tienen que dar, y después la prueba estará dividida en diferentes pasos. Cada uno de ellos se ve la acción, los datos a capturar, las evidencias, en qué momento y de qué tengo que hacer pantallazo, así como el resultado que esperamos de cada paso. De esta forma, los representantes de los procesos y el líder de la validación establece qué plan de test hay que seguir. Y después, los técnicos de testeo
ejecutan esa estrategia a través de la otra plantilla, donde van asociando, van diciendo que van siguiendo todos los pasos del test, van asociando el código de la captura, que después meterán junto con esta plantilla, y si el resultado es apto o no apto, según el resultado esperado que se definía en la estrategia. Al final, los entregables de esta fase de la validación es un protocolo donde se habla de todos los criterios que os he comentado yo, los test donde se asocian todos los planes de testeo y todos los testeos y el informe que se ven todas las tareas que se han hecho, quién las ha hecho y los resultados. Cabe destacar que si hay algún resultado no conforme, se debe de aplicar una medida correctora y es posible que sobre la misma estrategia hayan varias plantillas de testeo con varias vueltas, ¿vale? Para asegurar que es conforme. Bien, una vez hemos asegurado que la aplicación de forma individual funciona como esperamos, es el momento de pulir la seguridad. No todos los usuarios tienen que acceder a todas las partes de la aplicación. Para eso tendremos que gestionar y crear los perfiles de seguridad, que es una agrupación de permisos al software. Aquí, como ya en los PNTs, en los protocolos normalizados de trabajo, hemos ido definiendo por funcionalidad los perfiles de puesto de trabajo de la organización, ya hemos hecho gran tarea. Ahora lo que tenemos que hacer es, huyendo de los perfiles de seguridad destinados a una persona en concreto y en la medida de lo posible estandarizando por perfiles de puesto de trabajo, se deben de generar esos perfiles. También, como hemos hablado antes en la regla ALCOA, los usuarios deben de disponer de un identificador único dentro de la aplicación y tener asociado un perfil de seguridad. Destacar aquí varias cosas. Por un lado, la figura del administrador. En la medida de lo posible, diferenciarla de un usuario normal y que no esté involucrado en el proceso, ya que tiene acceso a gestionar el software y a cambiar permisos. Y también señalar que tanto el alta, modificación y baja, tanto de los usuarios como de los perfiles de seguridad, debe de quedar registrada. Bien, en la medida de lo posible a través de la aplicación, a través de un log, o si no disponemos de esta opción, de forma manual. También señalar algo también de vital importancia, que es la gestión de contraseñas. Ver que controlemos las características, por ejemplo, la longitud, qué caracteres contienen y el cambio periódico para asegurar este punto. Y también con su correspondiente log de cambio. Muy bien. Si ya hemos administrado los usuarios y le hemos asociado a cada usuario su perfil de seguridad en el sistema, hemos estado elaborando también sus necesidades formativas, ya que el usuario debe estar capacitado en todas las funcionalidades a las que tiene acceso, ¿vale? Señalar en este punto que la formación debe realizarse de forma más práctica posible y también la experiencia nos dice que debemos de tener un tiempo de acompañamiento con ese usuario. ¿Qué proponemos aquí? Sesiones utilizando los PNTs, donde se ve un punto de vista global del área y de la funcionalidad con los gráficos, y después que los operarios, los usuarios, antes de utilizar realmente en su día a día la aplicación, puedan acceder en esas sesiones de formación al entorno de test y utilizar la aplicación para que puedan señalar sus dudas, ¿vale? Así como también es muy útil en los lugares de trabajo donde se utiliza el software, poner carteles como el que se presenta en la diapositiva. Por ejemplo, en las cabinas de pesadas, si el usuario tiene que acceder a cierta pantalla y verificar cierto código de barras, pues quizás es de ayuda poner un cartel donde se explique la pantalla que tiene que acceder y qué código de barras espera que lea en el proceso. También, otro punto a tener en cuenta es el soporte técnico. Tenemos que establecer la vía de comunicación directa con los usuarios que están utilizando en su día a día la aplicación con los administradores del sistema para que la respuesta sea rápida y correcta. Bien, una vez tenemos verificadas las funcionalidades individuales del software y sabemos que funcionan bien, tenemos los usuarios identificados de forma única con sus perfiles de seguridad y los hemos formado, ya el entorno real está en uso por los usuarios reales. En este punto tenemos que hacer la cualificación de proceso, la llamada PQ. Aquí
Antes en la OQ hemos verificado de forma individual todos los operarios y aquí lo que se hace es verificar el conjunto de la integración de todos los elementos que componen el proceso, ¿vale? Por área de proceso informatizada se identificarán todas las tareas, ya sean manuales e informáticas, y se verificará que la trazabilidad no se rompe y también la adherencia a los PNTs en cuanto a la gestión del proceso. Por ejemplo, en una orden de producción, normalmente puede darse el caso de que se genere la orden digitalmente y la guía haya ciertos controles que se hacen en la guía en papel. Pues veremos que el código de la orden, el artículo y el lote que se fabrica, pues al final se corresponden también y se vincula de alguna forma con ese documento en papel y que la trazabilidad sigue, ¿vale? También los entregables de esta fase del proyecto será un protocolo que establezca todos los criterios, unos test donde vinculen todas las áreas, todas las estrategias y las verificaciones realizadas y el informe de resultados. En este punto, el sistema estará en marcha. Pero, como hemos dicho antes, esto tiene que ser un control vivo que nos permita mantener el estado de control durante todo el tiempo. Para eso, tenemos que generar protocolos que nos ayuden en la gestión del sistema día a día, auditorías periódicas que nos hagan echar el freno de mano y ver que todo sigue bajo control y un informe final que recoja todo. ¿Qué protocolos de gestión tenemos que implantar? Por un lado, la seguridad física y lógica, la gestión de usuario, el plan de formación, el control de cambios, que ya hemos hablado, monitorización del rendimiento de los componentes críticos, verificando que todas las características críticas sean conformes. Las copias de seguridad y sus restauraciones únicamente no basta con tener un plan de copias, hay que definir el alcance de las copias, el tipo de copias, dónde se van a almacenar y también hacer restauraciones para verificar que son correctas, así como el plan de contingencia que he nombrado a lo largo de la presentación. Auditorías internas, pues nos hace revisar al final toda la gestión. En este punto queremos señalar que en la auditoría interna de la empresa debe de añadirse una sección para el sistema informatizado para tener el control del estado, qué cambios se han producido y las acciones. Si ha habido algún cambio en el equipo de validación, en los sistemas informatizados, en las seguridades, en los inventarios. Todo lo que nos haga ver que esa gestión se mantiene viva y bajo control. Hemos hablado en muchas ocasiones del proveedor de servicios. Al final, tenemos que tener claro y cristalino la responsabilidad de la empresa y cuál es su responsabilidad. ¿Cómo? A través de acuerdos de servicio y verificar periódicamente a través de auditorías que se está cumpliendo todo lo que dijimos que debía de hacer. Por ejemplo, si está gestionando unas copias de seguridad o unos desarrollos, pues le pediremos evidencias de esa gestión, ¿vale? Auditorías en la integridad de datos. Me habéis oído nombrar que en cada parte de la validación, en cada punto del proyecto que se contempla en el análisis de riesgos la integridad de los datos, pero también debemos revisar periódicamente su conjunto para asegurar que entonces, al final, lo que elaboraremos un informe resumen de las actividades y resultados obtenidos, se revisará el cumplimiento de todos los criterios de aceptación, que hemos generado la documentación y ha quedado aprobada, que los sistemas informatizados quedan validados sin desviaciones críticas, que los proveedores queden auditados, que las seguridades estén definidas e implantadas, que los usuarios estén formados y los protocolos de mantenimiento del entorno validado queden definidos y se implanten. Al final, con todo esto, podremos generar el certificado de liberación del sistema. Y, en principio, con todo esto, aplicando la estrategia vista, podemos decir que el sistema quedaría optimizado y validado cumpliendo con la integridad de los datos, la 21 CFR parte 11 y el entorno GXP.
Ahora, bueno, esto era la presentación y pasamos al turno de preguntas. No sé si hay alguna. Vale, pues procedo a leer y a responder la pregunta que tenemos aquí en el chat. La pregunta es, la cualificación de la instalación de una instalación en cloud la debe suministrar el proveedor. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bien, en el caso de que, claro, que el proveedor haga esa verificación, nosotros lo que tenemos que hacer es, no podemos dejar solo con la verificación del proveedor y darla como conforme. Tenemos que generar un procedimiento donde vamos a establecer los puntos críticos que debemos de revisar, como son las especificaciones técnicas o controles de acceso o lo que lo requiera en el entorno y en el sistema que se dé, y después una verificación más leve de que todo esto se ha visto, se ha analizado el resultado y es conforme. Y en el informe hablar de todas estas conclusiones y anexar toda la documentación del proveedor. Pero únicamente con la verificación del proveedor no sería suficiente.